Buenas noches de viernes, mi nombre es Ángela Gómez y estas son las noticias de Contexto Global en France 24. Comenzamos. En Bolivia, el presidente Rodrigo Paz lideró el desbloqueo de vías y renovó su llamado al diálogo con los manifestantes, que exigen su renuncia. Responsabilizó a Evo Morales y lo acusó de financiar protestas con recursos del narcotráfico. El presidente ruso Vladimir Putin declaró que no ve motivo para reunirse con Volodymyr Zelensky, quien propuso un encuentro bilateral en una carta abierta publicada el día anterior para el fin de la guerra de Ucrania. Para Kiev, Moscú volvió a optar por la guerra. Y en Líbano, el presidente del Parlamento, aliado de Hezbollah, apoya la retirada del grupo chiita de terreno si Israel también remueve a sus tropas. Mientras que el presidente del Líbano acusó a Irán de utilizar a Beirut como moneda de cambio en sus negociaciones con Estados Unidos. Comenzamos en Bolivia. El presidente de derecha, Rodrigo Paz, encabezó un operativo de las Fuerzas Armadas para despejar la carretera entre La Paz y la ciudad de El Alto, bloqueada por más de un mes. Estos bloqueos llevados a cabo por organizaciones campesinas e indígenas paralizan al país, mientras crecen las expresiones racistas de una parte de la población contra las comunidades indígenas. Más detalles con William Gassó. Militares con maquinaria pesada para despejar la vía. Encabezada por el presidente Rodrigo Paz, las Fuerzas Armadas desmontaron un bloqueo entre La Paz y El Alto. La carretera está bloqueada desde hace más de un mes, asfixiando la capital que sufre de graves penurias de alimentos y productos básicos. El presidente boliviano llamó al diálogo a las federaciones campesinas, cuyas acciones paralizan al país andino. El bloqueo es no vivir bien, es vivir con desgracia, es vivir sin alimentos, es vivir sin medicinas, es vivir sin justicia social. El bloqueo no es vivir bien y por eso el país tiene que entender que el bloquear es todo lo contrario a la esencia de nuestra Constitución y nuestro principal compromiso, que es vivir bien. Entre los actores sociales que bloquean las carreteras se encuentran numerosos campesinos indígenas. Esta situación profundiza la fractura social y racial en Bolivia, con sectores de la población culpando a estas comunidades por la crisis. Según reportó el diario El País, incluso se puede observar mensajes racistas en ciertos barrios de La Paz, además de discursos de odio contra los indígenas en redes sociales. Muchos, como este agricultor, piden al gobierno que levante los bloqueos. 34 días de bloqueo que imposibilitan al sector productivo seguir produciendo. Nosotros tenemos en las carreteras truncados nuestros camiones con nuestro alimento balanceado, nuestra cascarilla de soya para poder producir con nuestras vacas. Este gobierno incapaz, son 34 días de bloqueo que no da solución. El sector productivo va muriendo. El miércoles, Rodrigo Paz remitió al legislativo un proyecto de ley para regular los estados de excepción, el instrumento con el cual quiere enfrentar la agitación social. Vamos ahora a un cambio de tema con noticias de la guerra de Ucrania, porque el presidente ruso Vladimir Putin rechazó reunirse con su homólogo Volodymyr Zelensky, quien propuso un encuentro bilateral en una carta abierta el día anterior. Para Putin, la misiva también incluía comentarios groseros que impactaban la posibilidad de un acercamiento. Previamente dijo que sus tropas seguían avanzando y que el objetivo del enemigo era retrasar sus acciones. Por su parte, Zelensky respondió que Moscú eligió una vez más la guerra. No le veo sentido a reunirme con Zelensky. El único sentido de esta reunión para la parte ucraniana es detener el avance de nuestras Fuerzas Armadas. Eso es todo, pero necesitamos acuerdos a largo plazo. Dejemos que los expertos trabajen, desarrollen algunas soluciones y entonces podremos reunirnos. Desgraciadamente, la parte rusa ha elegido una vez más la guerra. Todos han escuchado la respuesta de hoy, una respuesta débil. Simplemente no quiere acabar con la guerra. Creo que mucha gente en todo el mundo se sintió decepcionada con esta respuesta. No quiere cambiar nada ni admitir que su guerra solo le atrae a él.
Nos dirigimos ahora al Líbano. La Fuerza Aérea Israelí atacó el sur del país este viernes, después de advertencias en varias áreas sobre ataques inminentes contra Hezbollah, luego de que los militantes respaldados por Irán rechazaran la tregua negociada por Estados Unidos. Aunque luego el jefe del Parlamento libanés chiita afirmó que respalda el retiro de Hezbollah del sur del país, siempre que sus tropas israelíes hagan lo mismo. Los detalles en este informe de Maxime Plouvine. Una tregua condicional rechazada inicialmente por la principal milicia del Líbano. El sur del país mediterráneo fue bombardeado este viernes por Israel, tras nuevas órdenes de evacuación que provocaron esos meses un desplazamiento forzoso masivo. Esto pese a un alto el fuego negociado por Estados Unidos entre el gobierno libanés e Israel. El acuerdo, que preveía la retirada de las tropas israelíes a cambio del retiro del grupo Hezbollah, milicia pro-iraní, que opera contra Israel desde su frontera norte. Encontré mi coche completamente destruido. Mi casa en el pueblo ya había sido destruida y ahora mi hogar en Tiro también desapareció. ¿Hasta cuándo va a continuar esto? ¿Cuánto tiempo vamos a seguir así? El presidente del Parlamento libanés, chiita y líder del movimiento Amal, dijo que apoyaba el retiro tanto de Hezbollah como de Israel del sur del país. Una declaración inédita en contradicción con las recientes afirmaciones del secretario general de Hezbollah, Naim Qassem. Apruebo lo siguiente. 1. Un alto el fuego total y completo, sin restricciones ni condiciones en tierra, mar y aire, y sin la demolición de todo lo que existe. 2. La retirada de Hezbollah del sur del Litani, en paralelo con la retirada israelí de las zonas ocupadas. El resto del texto es injusto y no merece ser mencionado. Por su parte, el primer ministro libanés hizo un llamado a Irán a que cese su injerencia en asuntos libaneses a través del grupo Hezbollah. Si puedo dirigir unas palabras a Irán, son estas: tengan compasión de nuestro sur, dejen de tratarlo a él y su gente como un medio de presión para mejorar los términos de sus negociaciones. Somos una nación que se niega a convertirse en un simple canal para los mensajes de otros o en un campo de batalla abierto para sus guerras. Pero más tarde, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu anunció intensificar los ataques contra Hezbollah en Líbano, ataques que nunca cesaron realmente. Ahora vamos a intensificar los golpes, aumentar la intensidad y aplastaremos por completo a Hezbollah. Líbano está dividido entre los partidarios de la resistencia, que incluye Hezbollah, afirmando que se trata de una lucha contra la ocupación israelí, mientras otros denuncian la injerencia iraní a través de milicias como Hezbollah, fragilizando la soberanía libanesa. Vamos ahora con noticias relacionadas con la tensión entre Estados Unidos e Irán. Según confirmó el Comando Central estadounidense, las fuerzas desplegadas en el estrecho de Hormuz derribaron 4 drones de ataque iraníes. Señalaron que estos drones representaban una amenaza inmediata para el tráfico marítimo de la región, por lo que posteriormente las fuerzas estadounidenses atacaron instalaciones de radar de vigilancia costera iraníes para defenderse de nuevos posibles ataques. Y para el cierre, un incidente a bordo de la Estación Espacial Internacional generó preocupación. La NASA pidió a los astronautas refugiarse en su nave espacial debido a una fuga en la parte rusa. Mientras que Rusia sigue estudiando el problema, los científicos pudieron volver a bordo de la estación. Gabriel Colchen con los detalles. Fuga en la Estación Internacional. Este viernes la NASA pidió a los astronautas de tomar refugio en su nave espacial acoplada a la estación. Estación Houston a espacio a Tierra 2 para todos los miembros de la tripulación de la USOS. Necesitamos que ejecuten un procedimiento, el procedimiento de emergencia 3.4. Crew Dragon establezcan un refugio seguro y si tenemos que ponernos los trajes, lo haremos una vez que estemos dentro del Dragon. No nos pondremos los trajes antes. En el centro de la preocupación, una fuga dentro de la sección rusa de la estación. Existiría desde hace cierto tiempo, pero se habría agravado recientemente. Tras una verificación por parte de ingenieros rusos, se decidió reanudar las actividades cotidianas de la estación espacial. Aún no ha llegado a un punto en el que la estación espacial se vea comprometida, pero está claro que Rusia lo está estudiando con el fin de ver si hay algo que puedan hacer para mejorar la situación. La Estación Espacial Internacional es un observatorio científico en órbita a 400 kilómetros encima de la Tierra.
Está compuesta por una parte que fue desarrollada por la NASA, la agencia europea, canadiense y japonesa, y una parte rusa. La estación, que acogió su primera misión en el año 2000, fue inicialmente diseñada por 15 años. Algunas de sus partes tienen casi 30 años y se está acercando al final de su vida útil, y por eso la NASA lleva ya varios años invirtiendo en la próxima generación de estaciones espaciales. Estados Unidos está ahora invirtiendo en estaciones espaciales privadas y Rusia quiere construir su propia estación orbital nacional. Fin del informativo. Siga en France 24 y buenas noches.